Que el Señor les bendiga a todos ustedes en esta hermosa hora. Estamos transmitiendo este culto lindo y esta predicación en el despertar de las misiones. Y vamos a tener esta linda lectura bíblica en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 25 y 27. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica de Jesucristo Ebenezer para todo el mundo de habla hispana en este su programa, El Despertar de las Misiones. Y queremos darle gracias a Dios por todos ustedes que nos sintonizan. Usted que nos está sintonizando por primera vez, damos gracias a Dios. Usted, amigo, hermana, hermano, que con amor nos empieza a escuchar en esta nueva radio. Este programa se llama El Despertar de las Misiones y me siento contento, feliz porque usted nos va a sintonizar todos estos días. Bendito sea nuestro Dios. Y mi nombre es Salvador Cruz. Somos el director de El Despertar de las Misiones, un programa con fines misioneros de la educación y el aprendizaje de hombres y mujeres que tienen esa oportunidad de poder escuchar estos mensajes, de escuchar estas enseñanzas. Y vamos a tener un lindo enseñanza en esta tarde con todos mis hermanos que estamos aquí reunidos en esta parte del mundo que se llama Los Ángeles, California, y adoramos a Dios por ello. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 19, versículo 25, 26 y 27. Vamos a agarrar varios puntos muy interesantes en esta hora. Y dice así, mire qué lindo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel día hora el discípulo la recibió en su casa. Tome su asiento. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra oración. Y esperamos, Señor, que esta enseñanza llegue al corazón y al conocimiento de aquellos hombres y mujeres que nos van a escuchar a través de este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes y que tu palabra llegue al corazón y al entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús pedimos por Suramérica, pedimos por Centroamérica y parte del Caribe, estas islas, Señor, donde se va a escuchar esta transmisión. Bendice, Señor, a aquellos pastores que nos van a sintonizar, aquellos hombres y mujeres a través, Señor amado, de todas estas ondas radiales. Llega al corazón de ellos, llega al corazón afligido, al necesitado, con amor, con gracia, con poder y autoridad de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, glorioso Jesús, glorificando tu santo nombre. Amén. Aquí hay algo que quisiera compartir con todos ustedes en este escrito que se encuentra únicamente en el cuarto evangelio de la palabra de Dios, llamado el Evangelio de San Juan. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y constituye una de las notas muy lindas autobiográficas que el apóstol Juan pudo habernos dejado de alguna forma muy linda en este evangelio de amor, en este evangelio inspirado por el Espíritu Santo a través de los labios de Jesús. Si usted nota, este evangelio es algo lindo porque habla de esa humanidad. Habla de ese corazón de la gente que sufre, que necesita. Y yo quiero que observen esta hora, hermanos locales, como aquellos que nos escuchan, esta parte linda, personal e íntima de Jesucristo con aquel vínculo de personas, incluyendo su madre cuando estaba aquí en la tierra. Estamos hablando de María. Somos cristianos evangélicos, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero vamos a tocar un poquito acerca de María. Creemos que la Biblia nos enseña
que Dios no tiene mamá. Y creemos que Dios, hermano, es un Dios soberano, es un Dios bello y hermoso, lleno de misericordia y lleno de amor para todos nosotros. Amén. Y que Jesucristo vino a este mundo a salvar y a sanar lo que se había perdido. Pero también dijo el Señor Jesucristo que no nos iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Entonces, el apóstol Juan, años después de los hechos, recuerda el relato de aquel momento tan especial cuando su maestro, el Señor, se dirigía a aquella cruz del Calvario para ser crucificado. Y así fue, porque estamos en el capítulo 19 del libro de San Juan. Debemos nosotros observar algo muy interesante en estos 3 versículos que contiene este evangelio de Juan, una palabra hermosa, una palabra linda del Señor que le dijo a su madre y a Juan. Hay 4 mujeres ahí en ese caso, si usted nota allí, si usted quiere leer, hay 4 mujeres y un solo hombre. Estaban la madre del Señor, una tía materna suya y otras 2 Marías. Una de ellas, la esposa de un tal Cleofas, y la otra, María Magdalena, y el mismo Juan. Pese a una identidad bastante extendida dentro del cristianismo, hermano, Juan introduce esta parte linda y hermosa que para mucha gente puede ser el evangelio para ellos una cosa marchita, una cosa sin sentido, pero el evangelio es aquel amor, aquella gracia salvadora que el Señor Jesús nos dejó a cada uno. Amén, amados hermanos. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan nos da esa idea extendida, linda del evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio es esa unidad que Dios viene a hacer con el ser humano. Algo tan hermoso que nos deja que el ser humano es a través de Cristo que se puede salvar. El ser humano puede llegar a Jesucristo y encontrar esa salvación en Él, no en la religión, no en ningún credo, no en ningún escrito, sino en Jesucristo, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Amén, amados hermanos. Entonces, una de las cosas que desde la cruz el Señor habló 7 veces y dijo 7 cosas. En una de esas 7 cosas o palabras suyas tenemos aquí algo muy interesante en este evangelio, y es una de las cosas que el Señor Jesús nos dio a entender de una manera linda. Mujer, he allí tu hijo. Amén. Y después Juan, hermano, he aquí tu madre. 2 cosas hermosas, o sea, 2 palabras tan sencillas, pero tan con poder, por decirlo así, amados hermanos, y a la vez tan profundas, el que cada uno de nosotros nos debemos de poner a pensar la importancia que tienen aquellas madres, aquellas mujeres a través del mundo, aquellas mujeres que quizás nos están escuchando y están pasando momentos difíciles, y están pasando quizás momentos muy duros en la vida del hogar, con sus hijos, con el esposo, con muchas personas. Quizás pueda estar pasando momentos difíciles, pero déjeme decirle en esta hora que el Señor Jesús siempre tiene cuidado de cada una de las madres. Amén, amados hermanos. Entonces, algo muy interesante es que Cristo Jesús dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. ¿Verdad que sí? En el versículo 26. ¿Y qué hijo llamaría a su propia madre mujer? Póngase a pensar. ¿Qué hijo llamaría a su propia madre con la palabra mujer, como lo hizo Jesús? Amén. ¿Quién o qué hijo llamaría a su propia madre con la palabra mujer? Si nosotros juzgamos a primera vista, hermano, este versículo, y lo juzgamos a la ligera,
no es que Jesús esté faltando al respeto en ninguna manera. Jesús es un caballero. Amén, amados hermanos. Pero la sensibilidad que podía haber dentro de la persona de María, hermano, no permite a Jesús que nosotros juzguemos de una manera muy ligera en faltarle al respeto. Amén, hermano. Porque no es que nosotros, hermano, podíamos faltarle al respeto a aquel ser amado como lo es nuestra madre. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que sí creemos que hay muchos hijos que no solamente le faltan al respeto a su mamá, sino que incluso le pueden golpear, le pueden quitar aún la vida, muchos hijos a sus propias madres. Pero aquí yo quiero que miremos algo muy curioso, porque decía yo que Dios no tiene, o Cristo no tiene madre. Dios, hermano, es un Dios de orden, es un Dios de gracia y es un Dios de poder, ¿correcto? Pero Él reconoció en una frase tan explicativa esta parte linda que yo quisiera que la miráramos, y ocurre dentro de la vida del maestro en una explicación tan sencilla, tan directa, para que nosotros entendamos que el Señor Jesús, hermano, en su humanidad llegaba al final de su carrera o de su vocación como Salvador aquí en esta tierra. Había ya sido crucificado, pero Él tuvo ese cuidado lindo de dejar, hermano amado, esa parte preciosa, porque hay una parte en la Escritura en donde dice la Biblia que una espada traspasará el corazón de María. Una espada traspasará el alma de María, dice Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. En esa parte de la Escritura es porque la Escritura está hablando de una manera humana a una mujer que ocupó Dios para que fuera, hermano, ese instrumento para que, hermano, vinieran a ser el Salvador a esta tierra, ¿correcto? Pero sabemos perfectamente que la Biblia no descarta la misión de Cristo en ninguna manera, sino que miramos la Escritura preciosa también allí en el libro de Lucas, que aparece Jesús en el templo para cumplir, hermano, las cosas ceremoniales relacionadas al nacimiento del niño Jesús. Y miramos al anciano Simeón, que le dijo, hermano, esas palabras tremendas. Vamos a ver el libro de Lucas allí, donde nos narra esa parte preciosa, hermano, donde vamos nosotros a ver el capítulo 2, versículo 34 y 35 del libro de Lucas. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Note esa parte, hermano. La misión de Jesús de venir a esta tierra era sanar y salvar lo que se había perdido. ¿Correcto, hermano? Dice aquí el libro de Lucas que Simeón está dando una profecía acerca de Jesús, que Él viene a nacer como una señal que será contradicha. Y una espada, dice el 35, traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la última parte de esta mensaje profético de Simeón se estaba cumpliendo ante la cruz de una terrible espada que estaba traspasando el alma de la misma María. ¿Correcto? Y muy bien, hermano amado, Cristo tiene ese cuidado como Señor de un acto de vida salvadora, no solamente para aquellos discípulos que habían reconocido a Jesús como el Salvador, amén, de la humanidad. Él vino a Israel a salvar, hermano, y a sanar aquel pueblo que era un pueblo misionero, que era un pueblo escogido por Dios. Pero, hermano,
el mensaje lindo, hermano, que hubiera pronunciado Cristo desde la cruz del Calvario fue algo penetrante, fue algo lindo de tener ese cuidado de aquella mujer. Es lo que estaba, hermano, dando a entender que él, hermano, era el Hijo de Dios, correcto, es el Hijo de Dios. Y por ende tiene cuidado de aquella mujer que mientras tuvo 33 años aquí en esta tierra, fue el instrumento que Dios ocupó para poder, hermano, nacer el Salvador en esta tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero como Dios conoce el futuro, podía haber una energía en ese aspecto de que Jesús en la cruz del Calvario podía decir a María, madre, mi madre, podía decir, pero Cristo, hermano, hace ese énfasis de la palabra mujer. He allí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dijo, hijo, he allí tu madre. Mire qué lindo, porque le estoy diciendo que si Cristo le decía mamá o madre a María, podía haber una contradicción en ese aspecto, porque Jesús es el Dios mismo, es el Hijo de Dios, correcto. Y por ende la palabra madre, hermano, resulta esa relación bella y hermosa espiritual entre María y Jesucristo, entre los dos, entre el Señor que es Jesús, Señor de señores, correcto. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, como Él es el principio y es el fin de todo, hermano amado, en el Génesis, si nos pasamos hasta el Génesis 1:1, vamos a ver allí ese principio. Allí está la Trinidad de Dios en la creación de todo aquello. No aparece una madre, no aparece nada de eso, porque a Dios nadie lo hizo. Él es Dios, correcto. Él es la creación misma. Él es la vida misma. Por ende le dice mujer, porque, hermano amado, algo lindo que yo puedo notar allí es esa relación natural y esa relación espiritual que estaba allí. En esa relación natural, Cristo estaba cumpliendo el fin de esa carrera, de ese llamamiento como Salvador en esta tierra, amado hermano, no como lo pintan, hermano, algunas religiones y lo ponen como un dogma para poder decir que María era madre de Dios. Repetía yo que Dios no tiene madre, amén, sino que, hermano, es esa relación preciosa de poder decir, mujer, he allí tu hijo. Amén. Un poquito más, fuera de que, hermano amado, le estaba diciendo esa palabra, es un privilegio que Dios haya escogido a María, haya escogido el vientre de una jovencita, haya escogido el vientre de una mujer para que naciera el Salvador, correcto. Pero ahí se estaba terminando el trabajo, hermano, de esa mujer llamada María. Estaba terminando el trabajo, hermano amado hermano y hermana. Y por ende, hermano, Cristo tenía que ascender al cielo. Cristo tenía que cumplir la misión última de esos últimos días de poder estar Cristo aquí en la tierra. Él tenía que resucitar de entre los muertos, estar 3 días y resucitar, hermano, al tercer día. Por ende, hermano, ya no podía ser María la madre de Jesús, porque, hermanos amados, sería una contradicción en la palabra del Señor, porque no puede haber una naturaleza divina dentro de Jesús y decir a María que todavía sería la madre de Jesús, sino que la Biblia dice que Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero, hermanos amados, la Biblia nos dice que Cristo es misericordioso y por ende esa salvación venía a todo ser humano
incluyendo a María, incluyendo a Juan, incluyendo a Marcos, incluyendo a Pablo, incluyendo a todos aquellos hombres y mujeres que se convirtieron a Cristo, se siguen convirtiendo a Cristo como tú y yo. Amén, amados hermanos. Entonces, el Señor le dijo a su madre mujer para recordar el propósito de su muerte. Mire qué lindo. Desde una perspectiva meramente humana, el hijo de María se estaba muriendo. Sin embargo, desde la perspectiva de los propósitos divinos, hermano, el Hijo de Dios hecho hombre estaba dando la vida por el mundo. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Estaba muriendo por todos aquellos que todavía no habíamos nacido, aquellos que todavía ni siquiera existíamos. Cristo estaba dando su vida por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y al decir Señor a su madre mujer, pretendió que ella se encontraría no tanto, hermano, con él en ese momento, sino, hermano, él estaba viendo el inmenso dolor, fíjese, hermano, de un hijo de enorme amor como lo es Jesucristo. Amén. Había venido Jesús precisamente en ese momento a aclarar, note, la misión de morir, una misión salvadora para toda la humanidad. Aquel pueblo, hermano, lleno de pecado, aquel mundo lleno de pecado. Entonces, el dolor de María, hermano, era algo natural como humano, pero ella sabía especialmente, hermano, que no era, hermano, el trabajo de Jesús como humanamente hablando, como un hijo natural. Me explico, hermano. Sino que el trabajo de Jesús era el trabajo de salvación para todo el mundo. No podía haber un hombre terrenal, hermano, morir por toda la humanidad. Aunque Cristo tomó cuerpo humano, aunque se hizo hombre, hermano amado, Él murió por toda la humanidad porque Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es aquel que estaba esperando el mundo, porque habían promesas, habían profecías hablando de Jesucristo, correcto, amado hermano. Entonces, la ternura linda que el Señor declara allí en la cruz del Calvario, incluyendo allí estaba muriendo, era algo sensible para aquellas mujeres que nos escuchan, para aquellas madres que están sufriendo. Hay un Salvador que puede ayudar, que puede remediar ese dolor. Aquellas madres que están sufriendo alrededor del mundo, en aquellos pueblos, en aquellos cantones, en aquellos departamentos, en aquellos pueblos, en aquellas capitales, hermano amado, hay muchas madres que sufren. Hay muchas mujeres, hermano, que han sido maltratadas. Hay muchas mujeres que han sido violados sus derechos, pero hay un Salvador para ellas. Hay un Cristo amoroso, poderoso, que les dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Qué lindo es saber que la pretensión del Señor, hermano, hacia Juan también nos despierta algo muy lindo y muy especial. Mujer, he allí tu hijo, el cual, hermano amado, el Señor también tenía cuidado de ese discípulo amado, y le dice: he allí tu madre. ¿Qué quería decir el Señor con aquellas palabras? Volvamos a leerlo. ¿Qué es lo que parece que el Señor estaba diciendo? ¿Cuál es el sentido más natural de sus palabras, hermano? ¿Acaso no le estaba diciendo simplemente que a partir de este momento María debía de ser para el apóstol Juan como si fuera su madre adoptiva y Juan el hijo adoptivo de María? ¿Y acaso no parece, hermano, en el fondo el Señor que estaba diciendo a Juan: Juan, cuida de esta mujer que fue el instrumento que mi padre usó aquí en esta tierra? Mire qué lindo, hermano. Por ende, hermano, como cristianos que somos, no debíamos nosotros de sentirnos solos. No debíamos de sentirlo en momentos difíciles de nuestra vida, hermanos amados, como que no hay nadie a nuestro alrededor. Aunque no lo vemos a Jesús, aunque no lo palpamos, Él está allí. En esos momentos difíciles, en esos momentos duros, hermano amado, donde, bendito sea el Señor, debemos de saber que
nuestro Salvador nunca nos ha dejado solos. Él siempre está en los momentos más difíciles. Amén. Él está en los momentos, hermano, que aunque haya momentos que no entendamos nosotros, que haya momentos que no comprendamos por qué ha venido esto, por qué ha venido esta prueba, esta lucha a mi vida, por qué si yo soy un cristiano, si yo voy a la iglesia, si yo alabo a Dios, si yo predico la palabra, si yo canto al Señor. Pero, hermano, hay algo lindo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de Jesús, acerca de ese Salvador eterno, a ese Dios poderoso. Vamos a ver Mateo capítulo 12 allí. Esa parte linda de este evangelio que nos recalca cosas muy maravillosas, cosas muy preciosas acerca de nuestro Salvador. En Mateo capítulo 12, versículo 46, el Señor Jesús nos dice, hermano amado, algo tan bello. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Mire qué bello este pasaje, hermano, acerca de esta interpretación natural. Debemos de saber nosotros que cuando tenemos un llamado de Dios, hermano, es un privilegio que en muchos hogares que nos están escuchando, quizás no estén pasando pruebas, quizás tengas una incomprensión acerca de lo que te voy a decir como madre. No solamente en este pasaje nos muestra algo tan natural de Jesús, en el trabajo de la misión de Jesús, sino que nos da una enseñanza tan profunda a todos nosotros acerca de aquellos hombres y de aquellos seres queridos tuyos como madre que me estás escuchando. Quizás un hijo tuyo sea músico en la iglesia. Quizás un hijo tuyo sea un predicador, sea un misionero, sea un maestro. Quizás sea una maestra de escuela dominical. Quizás sea una evangelista, una profeta, una mujer, un hombre de Dios que son tus hijos. Una de las cosas que yo quisiera decirte en esta hora que me estás escuchando es que es un privilegio, es un honor servirle a Dios. Que nuestros hijos, amados hermanos, le sirvan a Dios, debemos de apoyarlos. Que el esposo tuyo sea el pastor de la iglesia, que el pastor de la iglesia sea tu hijo. Tú como madre, tú como esposa debes de apoyarlo. Pero vivimos en tiempos tan difíciles que muchas mujeres, con todo respeto le digo, se preocupan más no de las cosas de Dios, no de observar y admirar a aquel hombre, aquel hijo, aquel esposo, aquella hija, hermano, que está sirviéndole a Dios en cualquier área de la iglesia. Debía de aquella madre estar contenta, estar feliz que sus hijos le sirven a Dios, de que están en la iglesia sirviéndole a Dios, que son diáconos, que son diaconisas de la iglesia. Pero en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchos corazones como madre, muchas veces hay madres que no apoyan a sus hijos, no apoyan a sus hijas, hermano amado, y quisieran que sus hijos fueran igual que como eran antes en el mundo. Quisieran que llevaran cantidades de dinero, que fueran bailadores, que fueran pendencieros, que fueran drogadictos, yo qué sé, hermano. Porque hay madres tremendamente que dicen, bueno, mi hija se echó a perder ya no se pinta, ya no se arregla, ya solo la iglesia. Mire, mi hijo allá está ayunando, allí pasa en la mañana, en la tarde, pura iglesia. Debe de darle gracias a Dios, bendito el Señor Jesús, de que sus hijos estén sirviéndole a Dios. Por eso es que este versículo nos dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre
¿y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire qué linda porción de la palabra del Señor que nos dice a cada uno de nosotros el contenido del mensaje, del llamamiento de todos aquellos hombres y mujeres que hemos renunciado a los placeres del mundo, hemos renunciado a todas aquellas cosas que el mundo nos ofrecía. Bendito el nombre del Señor, y ahora le servimos a Dios como nuestro Salvador personal, a ese Dios amoroso, a ese Dios que nunca nos ha dejado, a ese Dios que nunca nos dejará, que siempre ha proveído, que siempre está allí en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él está allí, bendito sea su nombre. Por ende, hermano amado, lo principal de cada uno de nosotros es permitir que siempre esté el Señor Jesús en nuestros corazones, que siempre el Señor Jesús, amados hermanos, nos permita servirle, nos permita, hermano, ser de bendición a mucha gente. El verdadero mensaje de la palabra del Señor, hermano, es esa que está en la cruz. La verdadera palabra, hermano, o el significado era ese de morir Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se estaba cumpliendo, hermano, muchísimas profecías del Antiguo Testamento. Ahí se estaba cumpliendo, hermano amado, la misión salvadora de Jesús en la cruz del Calvario. Fue a través de esa cruz, del sacrificio expiatorio, que tú y yo hemos sido salvos y perdonados nuestros pecados. Si no hubiera habido, hermano, una expiación en esa cruz, no hubiera habido una salvación para todo el mundo. Por ende, no es que nosotros creamos en la religión, que nosotros seamos miembros de una iglesia y por ser miembros nos vamos a salvar, o por creer en tal hombre, o por tener un libro X, o por creer en tal religión. En ninguna manera. El Señor Jesús, Él es la vida y la verdad. Qué lindo, amén, amados hermanos. Por eso ante la cruz estaba aquella parte linda. En aquella cruz estaba Jesús muriendo por nuestros pecados de una manera voluntaria. Amén. Estaba muriendo Jesús por sus amados. Amén. Y ante esa cruz, el lugar que Cristo está tomando es el amor. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hace. El amor de Cristo es el amor excelente. El lugar del amor, hermano amado, para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. El amor del Hijo es para cada uno de nosotros. Y el lugar verdadero, aleluya, de cada creyente se descubre en Cristo el amado hacia nosotros, donde cada uno de nosotros no pretendemos, sino amamos al Maestro. Amén. Amamos a aquel Salvador que murió por nosotros en la cruz. No es que, hermanos amados, creamos en X cosa, sino en el Salvador. Nosotros debemos de aprender a amar. Nosotros debemos de aprender a amar a toda la gente, aquellos que nos hacen un bien como aquellos que nos hacen un daño. Debemos de aprender no solamente a amar, sino a perdonar. Bendito sea el Señor. Y tú que me escuchas en esta tarde, yo te invito en esta hora a que nos unamos en oración, a que nos unamos, amados hermanos aquí locales, en oración por toda esta gente, hermano, que necesita conocer el amor de Jesús. Hay mucha gente, hermanos, que cree que el amor está en el dinero, que cree que el amor está en las mujeres, cree mucha gente que el amar a un hombre está todo en las cosas materiales, pero no, el amor de Jesús es tanto, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú andas en esas calles sin Cristo y sin esperanza, si tú estás metido en los vicios del licor, en los vicios de la droga, yo te invito en esta hora a acercarte a Jesucristo y creer que Él es el Salvador, y también te puede tomar como su hijo
puede romper esas cadenas de vicio, de licor, de droga. Si tú te sientes solo y te quieres suicidar, en el nombre del Señor Jesús, yo te invito a acercarte a Él y que repitas esta oración y dile así: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. Por eso quiero abrir mi corazón a ti en esta hora y reconocer que solamente tú eres el Salvador del mundo. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Si has hecho esta oración conmigo, acércate a una iglesia evangélica donde prediquen la palabra del Señor y puedas tú caminar y ser, aleluya, un día un predicador, un misionero. Que el Señor te bendiga en esta hora, y me da mucho gusto poder haber entrado en tu hogar a través de estas ondas radiales en el nombre de Jesús. Y este es su programa, El Despertar de las Misiones. Que el Señor te bendiga de una manera rica.